La galaxia se había quedado en silencio. Ni amenazas, ni respuestas, ni siquiera un susurro desde la Tierra. Y eso era lo que los aterraba a todos. Durante 2 décadas, la humanidad había sido la especie más ruidosa y temeraria del universo conocido. Discutían en las cámaras del Consejo, desafiaban a imperios ancestrales, cruzaban fronteras a la fuerza y luchaban como demonios con la espalda contra el vacío. Nunca se callaban. Sus gritos de guerra resonaban en todas las frecuencias. Sus disputas políticas se transmitían en estaciones repetidoras neutrales. No podías entrar en una zona de comercio sin oír a algún soldado terrícola presumiendo de cómo su abuelo había golpeado a una bestia de guerra corín a puño limpio. Pero entonces, se detuvieron. Y cuando los humanos dejaron de hablar, el resto de la galaxia empezó a entrar en pánico. El silencio comenzó después del asedio de Orión. 3 imperios distintos habían bloqueado las puertas de salida de la Tierra, no para destruir a los humanos. No eran estúpidos, sino para recordarles quién gobernaba las estrellas. Se suponía que era una demostración de fuerza, una advertencia. Atacaron colonias civiles, cerraron relés de salto, convirtieron estaciones orbitales en tumbas frías y a la deriva. Los humanos no tomaron represalias de inmediato. No transmitieron su rabia. No pidieron aliados ni venganza. Simplemente se quedaron en silencio. No era sumisión. No era miedo. Era deliberado. Era como un depredador que se queda inmóvil antes de atacar. El Consejo de Soberanos se reunió en el sector del núcleo profundo de Belra. 53 especies sentadas alrededor de la vasta cámara circular, muchas de ellas potencias ancestrales que una vez habían reducido planetas enteros a cenizas sin consecuencias. Y sin embargo, en ese momento todos esperaban, dudando incluso de mencionar el nombre de la Tierra. Han cortado todo el comercio, graznó el diplomático de cuernos a través de su garganta de triple hueso. Han retirado sus flotas mercantes. Sus colonias exteriores han sido fortificadas sin explicación. El soberano Groll golpeó la mesa de obsidiana con una garra metálica. Sin comunicaciones, sin respuestas diplomáticas. Ni siquiera están emitiendo balizas de socorro. Es como si nos estuvieran ignorando. Peor aún, dijo el representante de la colmena Billy en un tono suave y punzante. Están observando. Los humanos siempre habían sido emocionalmente volátiles. Ese era su defecto y su fuerza. Reían, lloraban, gritaban, se lamentaban, todo a la vista de todos. Sabías lo que un humano estaba sintiendo. Sabías cuando querían la paz, y maldita sea que sabías cuando querían la guerra. Pero ahora, nada. Ni rabia, ni pena, ni siquiera su crudo sarcasmo, solo espacio vacío donde antes había ruido. Y entonces empezaron los rumores. Un carguero Barnon se topó con un equipo de asalto humano que aniquilaba una fortaleza pirata que había estado intacta durante años. Ningún testigo sobrevivió, excepto la tripulación Barnon, que fue obligada a observar en silencio. No hablaban, había susurrado el capitán Barnon. Mataban sin una palabra. Sin órdenes, sin gritos de batalla. Se movían como sombras, no como soldados, como verdugos. Los Corín, que una vez habían llamado a los humanos simios enfermos de emociones, ahora se negaban a patrullar cualquier sector cercano al antiguo espacio humano. Ya no hablan, gruñó uno de sus guerreros antes de renunciar al servicio militar. Y cuando un humano deja de hablar, ya estás muerto. Ese silencio se convirtió en un lenguaje propio, una advertencia más fuerte que cualquier transmisión. El protagonista, llamémosle Reed, un humano que una vez sirvió como agregado diplomático de la Confederación Cell, estaba sentado solo en una estación que orbitaba una luna abandonada. Su estación no era oficial. No estaba financiada por el Comando de la Tierra. Estaba allí por una razón, para escuchar. Era uno de los últimos humanos a los que se les permitía hablar con extraños, e incluso eso era extraoficial. En el momento en que la humanidad se oscureció, su nombre fue borrado de los registros. Su conexión fue desconectada de Earthnet. Se convirtió en un fantasma. Pero él sabía algo que el resto no sabía. El silencio no era solo una decisión. Era una estrategia. Reed miró el monitor agrietado.
Otra señal interceptada. Una flota del dominio Cité había entrado de nuevo en el sector muerto, sondeando la presencia humana. «Estúpidos bastardos», murmuró. Bebió un sorbo de café sintético frío y tecleó una orden. No era militar, pero su código de acceso todavía activaba uno de los relés inactivos de la Tierra. Un satélite silencioso giró en el vacío, rastreando el movimiento de la flota. Los humanos no responderían, no amenazarían, no adoptarían posturas. Solo esperarían. Y cuando las naves Sith llegaran a la baliza equivocada, desaparecerían como todas las demás. Sin llamada de socorro, sin caja negra, simplemente desaparecidas. Reed se reclinó y miró las estrellas. Sabía por qué estaban haciendo esto. Después de siglos de ser subestimados, manipulados y utilizados, la humanidad había descubierto algo aterrador. No necesitaban permiso para dominar. Solo necesitaban paciencia. Y la paciencia era silenciosa. Reed no había hablado con otro humano en más de 3 años. No desde que la orden oficial de silencio había llegado del comando de la Tierra, disfrazada de un fallo de enrutamiento, y luego confirmada por lo que siguió o no siguió. Sin transmisiones, sin respuestas, sin protestas. La humanidad simplemente se desvaneció de todos los canales conocidos, como si toda la especie hubiera exhalado y contenido la respiración. Se quedó en los límites del espacio muerto, operando un puesto de escucha ilegal camuflado con vieja tecnología de sigilo y envuelto en escombros abandonados. El casco crujía a veces, especialmente cuando la órbita se deslizaba demasiado cerca de la delgada atracción gravitatoria de la Luna. No le importaba el ruido. Era el único sonido que oía la mayoría de los días, además del ocasional ping de un relé o un pitido de advertencia de los depuradores de oxígeno en deterioro. Ya los había reparado 6 veces. La 7ª vez, los dejó gritar durante horas antes de finalmente arreglarlos. El silencio te destrozaba la cabeza. Te obligaba a pensar, te obligaba a recordar, como la vez que vio cómo una cumbre diplomática se convertía en una masacre retransmitida en directo. O la vez que la Confederación Cell, todo palabras de seda y diplomacia engreída, aprobó una votación para embargar las colonias de la Tierra, cortando los suministros médicos a cientos de miles de civiles en el cinturón exterior. Incluida la sobrina de Reed. Murió antes de que los humanos pudieran desviar la ayuda a través del espacio pirata. Lo llamaron disuasión económica. Él lo llamó asesinato. Y la Tierra recordaba. Ahora el silencio era venganza. Fría, calculadora, sin remordimientos, y la galaxia lo odiaba. Reed revisó las comunicaciones interceptadas, solicitando actualización de los exploradores del dominio Cité, sector 9D, sin respuesta durante 48 horas, a la espera de la decisión de la flota. Sabía lo que eso significaba. Los Cité habían vuelto a adentrarse en una zona oscura, esperando provocar una reacción. Trajeron un equipo de exploración, unos cuantos cruceros, tal vez una nave capital cargada con todos los sistemas de escaneo imaginables, pero no encontraron señales. No encontraron humanos. Simplemente no encontraron nada, y no regresaron. El mismo patrón se repetía en docenas de sectores. Las especies que una vez se rieron de la terquedad humana ahora susurraban advertencias en pasillos oscuros. Especulaban sobre flotas fantasma y tecnología de desaparición. Algunos afirmaban que los humanos habían desarrollado naves de guerra silenciosas impulsadas por IA que operaban sin órdenes, patrullaban sin líderes y ejecutaban sin juicio. Otros decían que la Tierra estaba muerta, destruida por su propia ira, y que ahora su legado vivía en máquinas alimentadas por la venganza. Pero Reed sabía que la verdad era peor. La Tierra no estaba muerta. Estaba despierta, solo que en silencio. Las cámaras del Consejo de Beltrac resonaban con discusiones, el miedo tensando las voces de especies que una vez fueron dominantes. La emperatriz Kari golpeó con una garra la barandilla de mármol, sus escamas luminiscentes crispándose con agitación. Este silencio es un arma, siseó. Una que no entendemos, una que nunca antes habían empuñado. La colmena Borelli, con su cámara de voz siempre zumbante, emitió un veredicto frío. La emoción era el defecto. Hacía a los humanos predecibles,
pero han extirpado su propia debilidad. El primer erudito Asuri flotaba en el aire, sus apéndices crispándose con estática. Os lo advertí a todos hace 25 ciclos, cuando la Tierra se negó a entregar los mundos del cinturón, cuando detonaron la puerta del dolor en lugar de cederla. Lanzaron armas nucleares sobre su propio planeta, murmuró el guardián Groll. Solo para negarnos la entrada. No bombardeado, purificado, corrigió el erudito. Prefieren borrar un mundo a permitir que otro lo gobierne. Eso no es guerra. Eso es locura. Peor aún, dijo la emperatriz Kari sombríamente. Eso es fe. La palabra se extendió por la cámara como un viento frío. Fe en sí mismos. Fe en su silencio, y eso los asustaba más que cualquier arma. De vuelta en el puesto de escucha, Reed estaba de pie junto al visor, bebiendo café rancio. Su barba era más larga ahora, el pelo encaneciendo en las sienes. No era militar, nunca tuvo la complexión ni el temperamento para ello. Pero había pasado años en los márgenes de la diplomacia. Y si había una cosa que había aprendido, era esta. El miedo se propaga más rápido que la verdad. Y en ese momento, el miedo al silencio de la humanidad se había convertido en un virus en la mente galáctica. Se conectó a un canal privado, un protocolo reliquia que ya nadie supervisaba, excepto humanos exiliados como él. No esperaba una respuesta. Nunca lo hacía. Pero a veces llegaba un destello, un pulso digital, un breve acuse de recibo codificado desde algún lugar del espacio profundo. Envió el mensaje de todos modos. Siguen sondeando el vacío. La flota Sith desapareció hace 2 días. Ninguna comunicación del comando. Solo para que sepas que sigo escuchando. R. Se quedó mirando la línea vacía debajo, esperando durante 10 minutos. 20. Entonces una luz parpadeante. Solo una palabra. Bien. Eso era todo lo que necesitaba. Alguien estaba ahí fuera. Alguien que no estaba en silencio, al menos no para él. La conexión del relé se terminó al instante, como siempre. Nunca pudo rastrearla, nunca pudo responder, pero era suficiente para recordarle. El silencio no era solo una defensa. Era un mensaje. Y alguien en la Tierra todavía controlaba el guión. El dominio Sith celebró una cumbre de emergencia 3 días después. Los informes de flotas desaparecidas, patrullas desvanecidas y naves civiles desviadas sin explicación habían comenzado a acumularse. El pánico se estaba instalando en los huesos de la élite militar del dominio. Nuestras líneas de suministro están siendo estranguladas, gruñó el general Tarl. Las plataformas orbitales están desapareciendo de la noche a la mañana. Nuestros puestos de avanzada están vacíos. ¿Se han encontrado con naves humanas?, preguntó un almirante cauteloso. No. Y ese es el maldito punto. Habían ejecutado todos los algoritmos de detección conocidos. Desplegado sensores gravimétricos de barrido profundo. Descifrado antiguos códigos de la flota de la Tierra con la esperanza de interceptar comunicaciones. No había ninguna. Solo silencio y ausencia. Del tipo que solo una campaña precisa y coordinada podría lograr. Un comandante, recién regresado de un intento de reconocimiento encubierto, dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, enfermizo por el trauma. Colocó un objeto simple sobre la mesa de conferencias. Una moneda negra, militar de la vieja tierra, de la era presilencio, grabada con 2 palabras. Hablaste. Nadie se atrevió a tocarla. Reed recordaba las monedas. Ayudó a redactar el concepto antes de que todo se silenciara. En aquel entonces, pensó que era propaganda, solo un mensaje para infiltrados. Operaciones psicológicas, un disuasivo. Ahora sabía que no era así. Ahora se daba cuenta de que los humanos no estaban amenazando a nadie. Solo estaban diciendo la verdad. Les habían advertido una y otra vez con súplicas. Y cuando todo eso falló, con fuego. Y cuando eso no funcionó, dejaron de advertir por completo. Si ahora hablabas en contra de la Tierra, si te adentrabas en su espacio, si susurrabas demasiado alto sobre la dominación, no discutían. Simplemente te marcaban y desaparecías.
El silencio no era un farol. Era una sentencia. Una semana después, la reina de la colmena Beli rompió el protocolo. En contra de siglos de neutralidad diplomática, emitió un llamamiento directo a la tierra. Una transmisión singular enviada a través del vacío. Hablad con nosotros. Decidnos vuestros términos. Reconocemos vuestra fuerza. Nos sometemos a vuestras fronteras, pero necesitamos oíros. No hubo respuesta. Ni una sola frecuencia se movió. Pero en el mundo colmena de Kasari, todas las estructuras de las embajadas humanas, abandonadas y cubiertas de maleza desde hacía mucho tiempo, se iluminaron simultáneamente. Ni una palabra dicha, solo luces, un patrón, código binario, traducido en una frase inquietante. Tuvisteis vuestra oportunidad. En la soledad de su puesto, Reed miraba la creciente lista de flotas perdidas. Ya no se hacía ilusiones. Los humanos no iban a volver al consejo. No estaban negociando por el poder. Habían terminado de hablar. Porque por una vez en la historia, no necesitaban a nadie. Su silencio era poder, inflexible, implacable, imparable. Se reclinó y susurró las palabras que lo habían atormentado durante años. Les advertimos. Diablos, les suplicamos. Pero no quisieron escuchar cuando gritábamos, así que ahora escucharán nuestro silencio. Fuera de su visor, una ondulación en el espacio brilló, tenue, casi imperceptible. ¿Una nave? No, más bien la sombra de una. El tipo de nave que no existía en los mapas. El tipo de nave que se suponía que Reed no debía conocer. La saludó de todos modos, porque sabía lo que significaba. La Tierra estaba observando. Y ya se habían cansado de ser ignorados. Reed ya no dormía. El sueño requería paz, o al menos ignorancia. No tenía ninguna de las dos. El silencio siempre estaba ahí, royéndole el cerebro, susurrando bajo el zumbido de los sistemas Mourevans y el aire reciclado. Solía soñar con ciudades, ciudades de la Tierra, lugares ruidosos, bares abarrotados con mala música sintética, discusiones en puertos espaciales, risas durante las tormentas. Ahora el único sonido que le llegaba venía de más allá. Transmisiones confusas de flotas condenadas. Los últimos gritos de comandantes que finalmente se daban cuenta de que estaban siendo borrados. Reed llevaba registros, no por deber. Esos días habían quedado muy atrás, sino porque alguien tenía que recordar la verdad. La galaxia no sabía lo que estaba sucediendo. No realmente. Veían sombras, susurros, rumores. Intentaban formar alianzas, convocaban consejos de emergencia, debatían iniciativas de defensa. Pero nada podía prepararlos para lo que no podían oír. Porque la Tierra ya no estaba simplemente en silencio. Se había convertido en un agujero negro de consecuencias. Las naves no morían. Se desvanecían. Colonias enteras encontraban sus núcleos de memoria completamente borrados. Imperios que una vez mantuvieron a media galaxia encadenada ahora realizaban evacuaciones de emergencia de sus líneas de frente, huyendo de un enemigo que nunca se anunciaba. Reed giró su silla y miró el transmisor de baliza olvidado debajo de su estación de trabajo. Una única luz roja parpadeaba lenta y constantemente. Alguien venía. Pero no era la Tierra. No esta vez. La nave atracó sin autorización. Reed no se opuso. La baliza había estado en silencio durante años, y los códigos utilizados no eran de grado militar. Eran viejas credenciales de acceso diplomático de la clase Tierra, marcadas específicamente para naves de reconocimiento rebeldes. Aún así, Reed estaba armado, un revólver de pulso en una mano, la otra apoyada en la cerradura manual. Había estado solo demasiado tiempo para confiar en las visitas. La escotilla se abrió con un siseo cansado de oxígeno reciclado. Y entonces ella entró. Casi se le cae el arma. Reed, dijo ella, como si no hubieran pasado los años, como si no hubieran enterrado a la mitad de la gente que amaban, como si el silencio no se hubiera tragado el mundo. Él no habló, no pudo, porque se suponía que estaba muerta. Parecía más delgada, más pálida. Su ojo izquierdo estaba ahora aumentado, brillando con un tenue azul bajo las luces tenues de la estación.
Se movía con el ritmo lento y cuidadoso de alguien que había pasado demasiado tiempo en zonas oscuras. Su ropa estaba andrajosa, sus botas manchadas de sangre, pero su voz, todavía humana, todavía cálida. Y eso dolió más de lo que debería. ¿Vas a dispararme?, preguntó finalmente, señalando la pistola que todavía colgaba en su mano. Reed la bajó. Podría. Es justo. El silencio se extendió entre ellos. No del tipo galáctico aterrador, sino del tipo personal, el lleno de disculpas no dichas y todo el peso de un trauma compartido. Finalmente, habló. Moriste en el 3. Dijeron que tu nave de desembarco nunca aterrizó. Ella se rió amargamente. Aterrizó. Solo que no de una pieza. No le preguntó cómo sobrevivió. No lo necesitaba. Meera era del tipo que sobrevivía a cosas que deberían haberla matado. Por eso había sido una de las primeras operativas de campo de la Tierra cuando llegó la orden de silencio. No era una soldado, ni siquiera una espía. Algo intermedio. Se sentó sin ser invitada y comenzó a sacar fragmentos de su bolso. Pizarras de datos, núcleos encriptados, chips de crédito negros mezclados con la moneda muerta de la Tierra. ¿Todavía estás escuchando?, preguntó ella. Siempre, dijo él. Entonces has oído los rumores. Más que rumores. He visto lo que queda de las flotas. Ella se inclinó hacia adelante, su voz bajando. No, no las flotas, el protocolo. Él frunció el ceño. ¿Te refieres al protocolo 0? No, dijo ella. Peor. Deslizó un fragmento sobre la mesa, oxidado, agrietado, apenas manteniendo su integridad de datos. Él lo escaneó de todos modos. Lo que apareció le heló la sangre. Proyecto Perusia. Estado, iniciado. Autoridad. Comando de la Tierra, nivel silencio negro. Objetivo, supresión global mediante presencia absoluta. Parpadeó. ¿Perusia?, preguntó. Eso no es real. Eso era un mito. Un farol apocalíptico. No es un farol, dijo ella. Es real y ya ha comenzado. Perusia no era un arma. No en el sentido convencional. No era una superflota, ni un virus de IA, ni una bomba planetaria. Era una idea, una presencia humana tan total, tan absorbente que nadie podía combatirla. No por la fuerza, no con argumentos, no con alianzas. Perusia era el plan para convertirse en el silencio. Para infectar las estrellas con el peso de la ausencia de la humanidad tan completamente que civilizaciones enteras colapsarían bajo la presión. No era una invasión. Era un borrado psicológico. Meera golpeó el núcleo. No solo están esperando, Reed. Se están infiltrando silenciosamente en todas partes. Debajo de todo, agentes humanos incrustados en gremios, consejos, sistemas. No para atacar, ni siquiera para espiar, solo para existir. Para recordarles, susurró Reed. Ella asintió. Para hacer que la galaxia viva cada día sabiendo que si alguna vez volvemos a hablar, significa que alguien muere. De vuelta en Belra, el caos floreció. El primer erudito Suri había sido encontrado muerto. Sin signos de violencia, sin toxinas, simplemente desaparecido. Los registros de su nave, borrados. Su última entrada registrada simplemente decía, estuvieron aquí. La emperatriz Kari había sufrido un colapso neuronal durante un consejo de guerra. Seguía repitiendo una frase en su lengua materna, el silencio desarrolla dientes. Los sistemas comenzaron a colapsar. Las rutas comerciales se secaron. Los gremios de comerciantes se disolvieron por miedo. Las empresas de seguridad privada se negaron a patrullar los sectores adyacentes a los humanos, citando amenazas existenciales. Incluso los piratas abandonaron las zonas muertas. No quedaba nada que saquear, solo cascos vacíos y balizas frías. Y entonces la Confederación Groll cometió el peor error de todos. Tomaron represalias. Reed vio la transmisión en tiempo real. Un acorazado Groll había destruido un puesto de avanzada abandonado de la Tierra cerca del cinturón de cráteres. No había humanos a bordo,
solo vieja tecnología de relés y una placa conmemorativa para los colonos caídos. El comandante Groll, arrogante y borracho de frustración, transmitió un mensaje a través de los canales galácticos. Salid, tierra, hablad o escondeos para siempre en vuestra cobardía. Esta galaxia no pertenece a los fantasmas. Durante 38 horas, no pasó nada. Luego, todas las principales estaciones de comunicaciones en el sector Groll se activaron simultáneamente. Ni una sola señal vino de la Tierra. Ninguna flota apareció. Ninguna voz respondió. Solo una frase repetida en cada pantalla, en cada sistema, en cada canal. Hablaste. Y los sistemas Groll se apagaron. Cada red de defensa, cada IA orbital, cada nodo de propulsión, fuera de línea durante 7 minutos completos. Toda la Confederación Groll quedó tecnológicamente paralizada. Luego volvió la energía. No se destruyeron naves, no se atacó a soldados, pero su orgullo quedó destrozado. Y todos los demás imperios recibieron el mensaje. Reed miró fijamente a Meera. «Fuiste parte de ello, ¿verdad?», preguntó. «Perusia». Ella no lo negó. Solo asintió una vez. «Me infiltré en la Confederación 10 años antes de que comenzara el silencio. Mi trabajo era simple. Existir. Ser humana. Trabajar en silencio. Hacer que se sintieran cómodos. Luego, cuando llegó la orden de silencio, no huí. Me quedé. Mi sola presencia era el arma». Él se sintió mal. «¿Cuántos de vosotros hay ahí fuera?». «Suficientes», dijo ella. «No un ejército, no espías, solo recordatorios. Prueba viviente y respirante de que todavía estamos aquí». «¿Y qué pasa si alguien decide matar a esos recordatorios?». Ella sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Entonces dejamos de estar en silencio». El Consejo envió un último enviado, una antigua especie conocida como los Ayari. Ni enemigos ni aliados de la Tierra. Creían en el equilibrio, en las palabras, en la paz. Solicitaron una audiencia con cualquier autoridad humana superviviente. Vinieron sin armas, sin naves, solo una nave diplomática, un viejo embajador. Aterrizaron cerca de la órbita exterior de la Tierra. La superficie del planeta nunca se mostró. Permaneció velada bajo satélites automatizados y bloqueadores de señales. Transmitieron una sola pregunta. ¿Qué queréis? Ninguna respuesta hasta que las propias estrellas se movieron. Docenas de satélites inactivos se reposicionaron. Sus luces formaron un patrón, un glifo orbital visible desde todos los telescopios de los sistemas cercanos. No era una palabra, ni una frase, pero todas las especies entendieron su significado. Un único símbolo humano: juicio. Reed sabía lo que significaba. Se quedó junto a Meera, viendo llegar los últimos datos. «Ya no se trata de dominación», dijo. «Se trata de memoria». Ella asintió. «Intentamos que nos escucharan. Suplicamos un lugar en su mesa. Se rieron. Se burlaron. Robaron, mataron y gobernaron como si fuéramos animales. Así que dejamos de pedir. Y ahora les mostramos lo que sucede cuando aquello a lo que menos temían se convierte en aquello a lo que más temen». Miró hacia las estrellas. Tanto se habían burlado de la Tierra. Ahora todo lo que podían hacer era observar y esperar. Las estrellas ya no eran una frontera. Eran una tumba. Las naves todavía viajaban entre sectores. Por supuesto, la vida continuaba en el sentido más laxo posible. Los comerciantes todavía regateaban. El Consejo todavía se reunía. Los imperios todavía enviaban enviados con sonrisas forzadas y frentes sudorosas. Pero ya nadie se sentía vivo. No bajo el peso de ese silencio. No era solo ausencia. Era opresión. Presionaba el aire, cada conversación, los corazones de los comandantes que ya ni siquiera podían confiar en sus propios sistemas de navegación. La Tierra no necesitaba disparar armas ni marchar ejércitos. Solo necesitaba esperar y observar mientras todo lo que una vez se mantuvo erguido ahora se derrumbaba sobre sí mismo. Y estaba funcionando. Las civilizaciones se estaban pudriendo desde dentro. Reed siguió el colapso de la Confederación Groll desde su estación.
Otro imperio doblegándose bajo el peso de un castigo invisible. Toda su espina dorsal comercial del norte se había desmoronado después de que 3 flotas más desaparecieran. Pero esta vez hubo supervivientes. Una lanzadera. Un esquife diplomático que apenas cojeaba hacia el espacio neutral con la mitad de sus sistemas fritos y el cerebro de su piloto marcado por lo que fuera que había presenciado. Reed captó la señal en el momento en que se filtró a los canales abiertos. Estaba entrecortada, corrupta, distorsionada por la interferencia. Pero una cosa se escuchaba claramente. La voz del piloto. Frenética, ahogada, moribunda. Estaban por todas partes. No naves, no soldados, gente, civiles, simplemente de pie, observando en las cubiertas, en las esclusas de aire, en las transmisiones de comunicación, ojos humanos, rostros humanos, y ni una palabra. Ni una maldita palabra. Reed cortó la transmisión. Sabía exactamente lo que el piloto Groll había visto. Agentes de Perusia, no asesinos, no guerreros. Presencia. Solo rostros humanos colocados con una crueldad tan precisa que destrozaba la mente. 1000 recordatorios de que la Tierra una vez había advertido a la galaxia, y ahora simplemente esperaba la disculpa que nunca llegaría. Pero la Tierra ya no se conformaría con palabras. Meera estaba a su lado, viendo la misma grabación. No había hablado en horas. ¿Recuerdas al embajador Lauren?, preguntó de repente. Reed se estremeció. ¿De la cumbre de Tala? Sí. Fue el que intentó detener las sanciones contra la Tierra. Presentó una moción para retrasar el bloqueo. Lo asesinaron por ello. Dijeron que estaba comprometido por la ideología humana. Envenenaron todo su linaje públicamente. Lo recuerdo. Ella se volvió hacia él, con los ojos duros. Perusia recibió luz verde esa noche. Fue el último que intentó salvarlos. A ellos. La palabra quedó suspendida, como si la Tierra ya se hubiera desvinculado del nosotros galáctico. Y quizás lo había hecho. En toda la galaxia, la infección cultural se instaló. Los niños comenzaron a imitar el comportamiento humano, sentándose en silencio en la escuela, negándose a responder a los maestros, mirando con rostros inexpresivos hasta que los adultos se derrumbaban, gritando. Poblaciones enteras adoptaron la postura de los operativos de Perusia sin siquiera saber por qué. Porque la humanidad no había desaparecido. Se había convertido en un mito. Y los mitos son contagiosos. El Imperio Cari prohibió la literatura humana, pero sus propios eruditos tradujeron en secreto las últimas transmisiones de la Tierra, estudiando la psicología detrás del gran silencio. Algunos creían que era un acto espiritual, otros un acto final de orgullo civilizatorio. Unos pocos sacerdotes radicales lo declararon retribución divina. Y en cada rincón oscuro de cada cámara del Consejo, una frase resonaba, y si tienen razón. El Consejo de Soberanos intentó una última medida. Lo llamaron el Acuerdo Unificado de Estabilidad Galáctica. Una súplica desesperada a todas las especies, humanas o no, para sentarse en una mesa y llegar a un acuerdo. Esto no podía continuar. Incluso ofrecieron una invitación a la Tierra. No fue abierta. En cambio, uno de los satélites que orbitaban Terra respondió con un nuevo código, diferente de la advertencia a Blaste. Este era más antiguo, arraigado en la era temprana de los viajes espaciales de la Tierra. El silencio otorga. Al principio no tenía sentido, pero para Meera sí. Ya no solo están observando, dijo ella. Están contando los pecados. Reed la miró fijamente. ¿Crees que se están preparando para algo? Ella asintió. Perusia no fue el paso final. Fue solo la preparación. ¿Para qué? Su respuesta llegó como un susurro. Para el sonido. En órbita sobre los restos de Tesoro 9, un antiguo cementerio de naves planetarias, algo despertó, una señal, débil, primitiva. Código Morse, olvidado hace mucho tiempo. Reed lo captó en uno de sus canales muertos. Pulsaba a través de su estación como el latido de un corazón. Lo decodificó línea por línea. En espera. Coordenadas estabilizadas. Esperando frase de activación. Operación Sarapim.
Sarapim. Había oído ese nombre una vez, hace mucho tiempo, enterrado en un archivo clasificado del Comando de la Tierra, negado incluso a los diplomáticos del círculo íntimo. Una alternativa, un interruptor de apagado, un contrapeso a Perusia. Algo peor. Se enfrentó a Meera. Mentiste, dijo, colocando el núcleo de datos sobre la mesa. Ella no se inmutó. No mentí, omití. Sarapim está activo. Lo sé. Perusia estaba destinada a ellos emocionalmente, pero Sarapim es un protocolo de ejecución. Ella lo miró a los ojos. No es para ellos. Él se quedó helado. ¿Qué? Es para nosotros, los agentes de Perusia, los oyentes, los que nos quedamos atrás. ¿Quieres decir que si Sarapim se activa, hasta el último humano fuera de la Tierra muere? Reed sintió que sus pulmones se colapsaban. ¿Por qué? Porque sabían demasiado. Porque habían cumplido su propósito. Porque el silencio no podía ser comprometido. En el mundo muerto de Russell 4, un arqueólogo Kalari descubrió una anomalía enterrada bajo las ruinas de una antigua embajada de la Tierra. No era un arma. Ni siquiera era una baliza. Era un espejo de 9 pies de alto. Cristal negro, perfectamente conservado, grabado con una frase: lo que ves es en lo que te convertiste. Nadie lo entendió, pero el consejo lo temió. Emitieron una orden. Enterradlo. Selladlo. Destruid los registros. Demasiado tarde. Se filtraron copias. La imagen se extendió. El espejo se convirtió en un símbolo a través de las estrellas. Un símbolo de vergüenza. Un recordatorio de que lo que la galaxia veía cuando miraba a la humanidad era a sí misma. Meera estaba de pie al borde de la estación de Reed, mirando hacia el vacío. ¿Sabes cuál es la parte más aterradora?, dijo suavemente. Reed no respondió. Ella lo hizo de todos modos. Funcionó. ¿Qué cosa? El silencio, el miedo, la espera. Funcionó. Se están quebrando sin que se haya disparado un solo tiro. Él asintió lentamente. ¿Y ahora?, preguntó, ¿qué viene después? Meera no respondió de inmediato. Simplemente le entregó una pizarra de datos. En ella, las coordenadas de la Tierra, las reales, no los bucles orbitales falsos ni los satélites redirigidos. El verdadero núcleo del planeta donde el silencio había comenzado y donde el sonido volvería. Porque la Tierra nunca planeó permanecer en silencio para siempre. Solo esperó. Esperó hasta que las estrellas gritaron por el sonido. Esperó hasta que cada imperio se arrepintió de ignorar el ruido. Y cuando la Tierra volviera a hablar, no sería con palabras. Todavía la llamaban Tierra. Pero el mundo al que Reed se acercaba ahora no era el mismo planeta que una vez había transmitido música a las estrellas, enviado exploradores a lunas desconocidas o suplicado un asiento en la mesa galáctica. Esa Tierra había muerto el día que la galaxia se rió de su sufrimiento. Esta nueva Tierra no intentaba pertenecer. Se estaba preparando para ser recordada. La nave de Reed se deslizó en una órbita fantasma, no registrada, fría, silenciosa, enmascarada bajo viejos códigos de autorización diplomática que habían expirado hacía mucho tiempo. Meera se sentó en el asiento del copiloto, con las manos firmes, la mirada al frente. No había hablado desde que dejaron el puesto de escucha. No necesitaba hacerlo, porque lo que fuera que esperaba allá abajo no necesitaba presentaciones. Ya los conocía. La superficie de la Tierra no se parecía en nada a lo que mostraban los archivos. Los cielos estaban despejados, demasiado despejados. Las nubes se movían en lentas y antinaturales derivas. No había luces de ciudades, ni corredores de tráfico, ni basura orbital, solo un tenue pulso dorado desde el horizonte. Como si el planeta estuviera respirando, y no estaba vacío. A medida que su lanzadera descendía, Reed los vio. Gente. No soldados. No agentes, solo humanos caminando en formaciones silenciosas por viejas autopistas, de pie a lo largo de acantilados, sentados inmóviles en los tejados de torres abandonadas. Los niños miraban las estrellas, con los ojos en blanco. Los ancianos se arrodillaban en el polvo, con las manos entrelazadas, sin moverse.
Meera finalmente habló. Se están preparando. ¿Para qué? Preguntó Reed. Ella solo dijo, para el ajuste de cuentas. Aterrizaron en lo que solía ser Nueva Londres. La ciudad había sido despojada hasta los huesos. Sin vehículos, sin pantallas digitales, sin energía. Los edificios se erigían como monumentos al pasado, intactos, preservados en algún tipo de decadencia intencional. En el corazón de todo, la cámara, una cúpula de piedra negra, de diseño antiguo, pero zumbando con tecnología que no tenía sentido. No tenía entrada, ni paneles, solo una única costura en el centro y símbolos grabados en la superficie en un antiguo dialecto de la tierra. Cuando llegue el momento, recordarán a los que se quedaron. Reed se acercó, con el corazón martilleándole. Esto es... no. Meera asintió. Aquí es donde construyeron Sarapim. Dentro, el silencio se profundizó. No era solo la ausencia de sonido. Era la presencia de algo más. Algo que escuchaba de vuelta. Reed lo sintió arrastrarse por su piel, en sus pulmones, detrás de sus ojos. Intentó hablar, pero su garganta se cerró. Meera le puso una mano en el hombro, guiándolo más adentro. La cámara se abría a una enorme cavidad subterránea. Hileras sobre hileras de criocámaras. Miles. Cuerpos humanos suspendidos en estasis. No militares, no políticos, solo gente. Reed se quedó mirando, su voz apenas un susurro. ¿Quiénes son? La respuesta de Meera llegó como una confesión. Los elegidos, los oyentes, los primeros que obedecieron el silencio. Él parpadeó. ¿Obedecieron? No todos los humanos estuvieron de acuerdo con el silencio. Algunos querían luchar, enfurecerse, quemarlo todo. Así que, ¿qué pasó? También los silenciamos a ellos. Ella pasó junto a una fila de cápsulas, su expresión ilegible. Se les dio una opción: unirse al silencio o convertirse en parte de su consecuencia. Reed se detuvo en una cápsula. Un joven, quizás de 20 años. Parecía tranquilo. ¿Por qué mantenerlos vivos? Para el sonido final, susurró Meera, y entonces lo vio. En el mismo centro de la cámara, una única criocápsula más grande que las demás con un nombre grabado en el lateral. Comandante Allen Roth. A Reed se le cortó la respiración. Roth había sido la primera voz de la Tierra durante el bloqueo. El último hombre en hablar antes de que la humanidad se silenciara. ¿Lo mantuvisteis?, preguntó Reed. No, dijo Meera. Se ofreció voluntario. De vuelta en la superficie, el mundo tembló. No visiblemente, no violentamente, sino en frecuencia. Satélites en órbita alta captaron un zumbido bajo que resonaba desde el núcleo de la Tierra. No transmitía datos. No llevaba mensajes. Propagaba un sentimiento: pena, arrepentimiento, rabia. La galaxia lo sintió como una fiebre en sus huesos. Imperios enteros experimentaron una disonancia psicológica simultánea. Los líderes se derrumbaron en público. Los civiles colapsaron por ataques de pánico. Algo profundo en el subconsciente colectivo reconoció la vibración. La Tierra no solo estaba reaccionando. Estaba declarando. El Consejo de Soberanos se apresuró. Belra se oscureció durante 72 horas. Cuando regresó, la mitad de sus cámaras estaban vacías. La colmena Bori se había retirado. Los Kari estaban quemando sus propios archivos. Los Suri se declararon una especie neutral y evacuaron sus sectores diplomáticos. La Confederación Groll, una vez un imperio orgulloso y brutal, envió un mensaje directamente al último satélite de retransmisión conocido de la Tierra. Estábamos equivocados. Por favor, hablad con nosotros. El relé no respondió, pero cada pantalla en territorio Groll parpadeó con una sola línea de texto humano, demasiado tarde para escuchar. Reed se paró frente a la cápsula de Roth. Recordaba las transmisiones, el fuego en la voz de Roth, la forma en que había suplicado a la galaxia que entrara en razón mientras la Tierra ardía. Lo había ofrecido todo: comercio, asociación, incluso subyugación. Y cuando nadie escuchó, cuando el último niño murió en una colonia bloqueada, Roth dejó de hablar. Ahora estaba aquí,
congelado en el tiempo. Una llave viviente. Reed se volvió hacia Meera. ¿Por qué traerme aquí? Porque ya casi es la hora, dijo ella. Y alguien tiene que recordar por qué. Le entregó un delgado dispositivo de plata, un inyector neural. ¿Qué es? Su voz, el último discurso que Roth hizo antes del silencio, el que la Tierra nunca transmitió. Reed lo miró fijamente. ¿Por qué ahora? Porque cuando Sarapim sea active, no habrá más explicaciones, ni más memoria, ni más opciones. Dudó, luego presionó el inyector en la base de su cráneo. Ardió, su visión se fracturó, su audición se hizo añicos. Y entonces la escuchó. La voz de Roth, rota, cruda, final. Si escuchas esto, significa que he fracasado. Intenté advertirles. Supliqué. Rebajé mi orgullo. Sacrifiqué mi alma, pero nos escupieron en la cara, mataron a nuestros jóvenes, bloquearon nuestro aliento. Nos enseñaron que hablar era debilidad. Así que dejamos de hacerlo. Dejamos de hacerlo porque el silencio es lo último que un hombre da antes de la guerra. No gritaremos. No suplicaremos. No explicaremos. Recordaremos. Y nunca nos olvidarán. Reed se derrumbó. Meera lo atrapó, apartándolo de la cápsula. Ahora lo entiendes. Él jadeó. Vas a liberarlo, ¿verdad? Meera asintió. Sarapim nunca se trató de matar enemigos. Se trataba de eliminarlos en silencio, permanentemente. Él la miró, el horror apoderándose de él. Vas a borrar su recuerdo de sí mismos. Sí. Meera lo miró fijamente, con los ojos vacíos. Si no somos más que fantasmas para ellos, entonces que vivan en un silencio embrujado. Que sientan lo que nos dieron. Sobre la Tierra, los últimos satélites de defensa se encendieron. No para proteger, para cegar. Cada sensor galáctico conocido fue interferido. Los datos fueron reescritos. Las ubicaciones corrompidas. La Tierra desapareció de los mapas. Un momento estaba allí, al siguiente era un mito, un rumor, una historia de advertencia. Y entonces la transmisión final golpeó cada frecuencia conocida. Un solo sonido, un latido, un pulso fuerte. Y luego silencio, no ausencia, finalidad. Y en algún lugar al borde de las estrellas, un imperio gritó, pero nadie los escuchó porque a la Tierra ya no le importaba, porque la Tierra nunca necesitó volver a hablar. Empezó con los mapas. Las cartas estelares, una vez marcadas con centros de comercio, redes de colonias y líneas fronterizas, ahora estaban incompletas. Sectores enteros, no alterados, desaparecidos. Los nombres se habían ido. Las coordenadas devolvían errores. Sistemas estelares enteros parpadeaban y se apagaban de los registros como si nunca hubieran existido. Sin ataques, sin restos, solo vacío. Al principio, los consejos culparon a fallos técnicos, archivos corruptos, un virus. Pero cuando el archivo galáctico oficial, mantenido en 3 redes independientes, mostró eliminaciones idénticas, nadie discutió más. Los sistemas que se estaban borrando eran los humanos. Antiguas colonias de la Tierra, laboratorios de investigación abandonados, estaciones de retransmisión silenciosas, desaparecidos. Y lo que era peor, nadie podía recordar lo que había estado allí. Incluso las personas que una vez vivieron entre humanos se encontraron aferrándose a sombras. Diplomáticos, oficiales, comerciantes, todos buscando a través de recuerdos fracturados que no llevaban a ninguna parte. Era como si una niebla se hubiera vertido sobre el propio tiempo. Meera lo llamó el aquietamiento, pero Reed conocía su verdadero nombre, Sarapim. En los archivos Billy, un historiador intentó recordar el nombre de una inventora humana que revolucionó la propulsión subespacial. Recordaba su rostro, su voz, su risa, pero el nombre, desaparecido. Accedió a sus notas, en blanco. Abrió las grabaciones, corruptas. Buscó en el archivo central, no se encontraron registros. Gritó de frustración, arañándose la cabeza, no porque hubiera perdido información, sino porque sentía que había perdido una parte de sí mismo. Esa era la genialidad de Sarapim. No mataba el cuerpo.
Mataba el reconocimiento. De vuelta en la superficie de la tierra, Reed estaba junto a Meera, mirando el cielo oscuro. Sin estrellas arriba, sin satélites, sin tráfico de comunicaciones. La Tierra era ahora un planeta fantasma, intocable, desconocido y pronto, inolvidable. Apretó los puños. ¿Así que esto es todo? ¿Haces que nos olviden y nosotros nos sentamos aquí, esperando a que el universo siga adelante sin nosotros? Meera negó con la cabeza. No seguirán adelante. ¿Por qué no? Porque el recuerdo del miedo no necesita un nombre. Se volvió hacia él, con la voz fría. No olvidarán lo que hicieron. Olvidarán a quién se lo hicieron. Pero la vergüenza, la culpa, eso se quedará. Él la miró fijamente. ¿Y nosotros? Ella apartó la mirada. Seremos el silencio dentro de su culpa. Lejos, a través de las estrellas, los imperios comenzaron a desmoronarse. La emperatriz Kari desapareció de la vida pública después de olvidar su propio papel en las sanciones a la tierra. Recordaba haber ordenado algo, pero no a quien se dirigía ni por qué importaba. Su deterioro mental se aceleró en cuestión de días. Al final de la semana, se había arrancado los ojos y murmuraba sin sentido sobre rostros en la oscuridad. Los Suri enviaron naves a los sectores muertos, esperando recuperar lo que se había perdido. No regresaron, no porque fueran destruidas, sino porque olvidaron a dónde iban a mitad del viaje. Una nave voló durante 87 días en un bucle antes de quedarse sin combustible. La tripulación murió mirando sistemas que ya no tenían nombre. En un aislado campamento de guerra Groll, un excomandante intentó recordar su mayor batalla. Habló de enemigos con ojos extraños y una rabia inigualable. Contó historias de un pueblo que luchaba sin descanso, que miraba a la muerte a la cara y se negaba a arrodillarse. Pero cuando le preguntaron de qué especie eran, dudó. Se frotó las sienes. Eran de... La palabra se atascó, no salía. Algo faltaba. Algo justo fuera de su memoria. Lloró, no porque lo hubiera olvidado, sino porque sentía que algo importante había sido borrado del alma de la galaxia. Reed se sentó en silencio durante horas después de que Meera lo dejara. Reprodujo la grabación del último discurso de Roth, no porque necesitara recordarlo. No podría olvidarlo aunque lo intentara, sino porque le daba algo que el resto de la galaxia nunca tendría: cierre. Eso era lo que Sarapim negaba a las estrellas. No solo borraba, dejaba heridas abiertas que nunca cicatrizarían. Una especie castigada con una cicatriz cuyo origen no se podía rastrear. Se preguntó si eso era peor que la muerte. Entonces llegó la señal. Un pulso, corto, de baja frecuencia, no letal, pero venía de fuera de la Tierra. Corrió hacia la cubierta, comprobando los sistemas. Una nave, una real, con registro humano. Imposible. Ninguna nave conocida de la Tierra había despegado en más de una década. Abrió el canal. Ninguna voz, solo una transmisión en vivo. El interior de una lanzadera tenuemente iluminada. Una niña, quizás de 12 años, mirando a la cámara, con los ojos vacíos. Detrás de ella, un hombre sentado atado a un asiento, muerto, con la garganta cortada. La transmisión se interrumpió y una frase apareció en la pantalla: todavía hay quienes hablan. El corazón de Reed se hundió. Luego siguió otra línea. Deben ser silenciados. La transmisión se cortó. Corrió hacia Meera. Irrumpió en sus aposentos. Hay elementos rebeldes. Gruñó. Todavía ahí fuera. Todavía hablando. Meera asintió con calma. Lo sabemos. Y simplemente los estáis dejando. Los estamos rastreando. Dijiste que Sarapim era el paso final. Lo fue. Entonces, ¿por qué todavía hay voces? Ella se levantó lentamente. Su rostro no mostraba ira, solo resolución. Porque no todos los humanos querían el silencio. Algunos querían venganza, atención, un legado. Desafiaron a Sarapim. Reed tragó saliva. Y ahora se han convertido en el ruido. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que la Tierra terminará lo que empezó.
Quedaban menos de 9000 humanos fuera de la estasis en la Tierra. Y aquellos que violaban el silencio estaban siendo cazados, no por drones, no por armas, sino por otros humanos. Reed observó la transmisión de la misión. Un operativo de Perusia caminando silenciosamente por una estación abandonada. Sin armadura, sin armas, solo un espejo. Encontró al orador, un exalmirante que transmitía la traición de la Tierra. El operativo no discutió. Simplemente colocó el espejo frente a él, y el orador se cayó y luego se pegó un tiro. Sin explicación, solo el peso del reflejo. Reed se sentó al borde de la cámara de la Tierra esa noche, mirando el cielo vacío. Pensó en las estrellas, en la forma en que una vez se sintieron como una posibilidad, y ahora como se sentían como puertas cerradas. Meera se unió a él. ¿Todavía crees en el perdón?, preguntó. Él no respondió. Ella sonrió débilmente. Yo tampoco. Entonces, ¿qué queda? El silencio. ¿Y cuando eso no es suficiente? Ella lo miró. Por primera vez, había pena en sus ojos. Entonces nos convertimos en leyenda. No héroes, no villanos. Solo una lección que nadie nombrará jamás. Reed asintió lentamente. Y en la oscuridad, finalmente entendió la verdad. La Tierra no quería ser recordada. Quería convertirse en lo único contra lo que ningún imperio podía luchar. Un recuerdo que atormentaba sin rostro. La galaxia se había vuelto gris. No muerta, solo hueca. Todavía podías caminar por los mercados de Tal Raprime, donde los vendedores lanzaban llamadas desganadas para comerciar. Todavía podías sentarte en los bares subterráneos brillantes de Bar Narcís, donde la música zumbaba a través de las tablas del suelo como el latido de un fantasma. Las naves todavía se movían, los bienes todavía cambiaban de manos, los sistemas todavía giraban, pero el color se había ido. Los bordes de la sociedad se habían desvanecido, como si alguien hubiera pasado un paño húmedo sobre el lienzo de las estrellas y hubiera limpiado hasta que los detalles se volvieran borrosos. Nadie recordaba la última vez que se rieron de la Tierra porque nadie recordaba a la Tierra. No de verdad, no colectivamente. Y los que lo hacían, estaban muriendo. En las colonias interiores de los Uri, un brote de colapso agudo de identidad se extendió por la población. Tradiciones culturales enteras se desmoronaron sin previo aviso. Los veteranos informaron de alucinaciones. Recuerdos de batallas contra algo salvaje, erguido e implacable. Pero sin nombre, sin banderas, sin origen. Los niños dejaron de hacer preguntas sobre la historia porque no había respuestas. El registro histórico estaba intacto, en su mayor parte, pero cada mención de la Tierra estaba fragmentada, censurada, enterrada bajo metadatos corruptos. El nombre humano todavía existía, pero desconectado de la imagen, de la emoción, de la relevancia, como una palabra perdida en un idioma que ya nadie hablaba. Peor aún, aquellos que intentaban recordar enfermaban. Sarapim aún no había terminado. De vuelta en la Tierra, Reed estaba en los archivos centrales de la cámara, mirando lo que Meera llamaba la rejilla de eco. Era un algoritmo viviente, la segunda fase de Sarapim, no solo eliminación, sino desplazamiento. La rejilla mostraba rostros, millones de ellos, de humanos registrados en las memorias de otras especies. Pero no estaban siendo borrados. Estaban siendo reescritos. Un soldado, una vez recordado como un francotirador humano en la cresta de Talos, ahora era recordado como un mercenario no alineado de origen desconocido. Un diplomático que firmó tratados de paz con los Uri se había convertido, en su memoria reescrita, en un enviado no afiliado de un estado disuelto. El legado de la Tierra no estaba siendo destruido. Estaba siendo redistribuido, robado de sí mismo y entregado a nadie. Reed se volvió hacia Meera. Esto no es silencio, dijo. Ella no levantó la vista. No es venganza, continuó. Es otra cosa. Algo peor. Finalmente lo enfrentó. Tienes razón. Entonces dime qué es. Caminó hasta el borde de la rejilla de eco y tecleó una secuencia. Se abrió un panel, revelando un archivo seguro, sin nombre, codificado en el dialecto original de Earthnet, arcaico incluso para la generación de Reed.
Introdujo la clave. El archivo se abrió. Dentro, una sola línea de texto. Sarapim nunca se trató de hacer que nos olvidaran. Se trataba de hacer que nos olvidáramos de nosotros mismos. La habitación se sintió más fría. La boca de Reed se secó. ¿Qué diablos significa eso? La voz de Meera era suave. ¿Crees que dejamos de hablar para castigarlos? ¿Para asustarlos? Eso es lo que nos dijeron. Ella negó con la cabeza. Eso es lo que te dijeron a ti. Lo que me dijeron a mí. Lo que se suponía que la galaxia debía creer. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ella lo miró fijamente. Algo se rompía en sus ojos. Después del bloqueo, después de las negativas finales, después de que dejaran morir de hambre a nuestros hijos en las colonias exteriores, algo se rompió en la Tierra. Sí, dijo Reed. La esperanza. No, susurró ella. La confianza en la identidad. Se volvió de nuevo hacia la rejilla de eco. Nos dimos cuenta de que si siempre íbamos a ser vistos como la amenaza, entonces quizás no valía la pena ser recordados. El pecho de Reed se oprimió. Así que nos lo hicimos a nosotros mismos. Elegimos, dijo ella, dejar que la galaxia nos olvidara, para que nosotros pudiéramos olvidarlos a ellos. Esa noche, Reed no pudo dormir. Sus aposentos estaban en silencio. Los recicladores de aire zumbaban. El viento sobre la cámara llevaba el olor a polvo y estática. Pero algo dentro de él dolía. No era culpa. No era ira. Era algo más vacío. Una sensación de que ya no pertenecía a nada. Había pasado años escuchando, observando, viendo cómo la galaxia se desmoronaba. Y ahora se daba cuenta de que se estaba viendo desmoronarse a sí mismo también. Sus recuerdos de la vieja tierra, la voz de su madre, la canción favorita de su hermana, el sabor del café de verdad, parpadeaban como bombillas moribundas en su mente. Incluso el nombre de la colonia en la que creció. No podía recordarlo. Se agarró al borde de la cama. Sarapim nos está devorando también, susurró. La transmisión rebelde regresó al día siguiente. La misma señal, la misma chica, el mismo hombre muerto en el fondo. Pero esta vez, la chica habló. Solo una palabra. ¿Recuerdas? Luego la transmisión se interrumpió. Reed se inclinó hacia adelante. Su corazón latía con fuerza. Miró a Meera, que estaba de pie detrás de él, inmóvil. Esa palabra, dijo. Pasó por alto el filtro. Dolió. Meera asintió. No está marcada. ¿Qué? No está procesada. Una humana nacida fuera del silencio, un producto de la desobediencia. La voz de Reed bajó. Es una amenaza. El tono de Meera era de hierro. Es un error. ¿Y qué les pasa a los errores ahora? Meera no respondió, pero Reed ya lo sabía. Una nave operativa negra despegó de la Tierra menos de una hora después. Sin distintivo de llamada, sin registro. Su tripulación eran ejecutores de Perusia, silenciosos, quirúrgicos, completamente sin historia. No iban a matar a la chica. Iban a limpiarla, reprogramar la mente, fragmentar la memoria, reemplazar la identidad con nada. Viviría, pero nunca volvería a hablar, y nadie sabría quién solía ser. Reed observó la transmisión de la partida. Vio la nave negra desvanecerse en la órbita. Y por primera vez en años, se hizo la pregunta que había enterrado desde el día en que la Tierra cayó en silencio. ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si la supervivencia a costa de la memoria no era supervivencia en absoluto? ¿Y si el silencio llevado demasiado lejos no era fuerza? ¿Y si la Tierra no se había convertido en una advertencia, sino en una enfermedad? Regresó a la cámara, a la criocápsula de Roth, se paró frente a ella, observó cómo la escarcha se arremolinaba alrededor del cristal. Puso una mano sobre él. ¿Es esto lo que querías?, preguntó. Ninguna respuesta, por supuesto, solo el silencio, pero algo en la esquina de la cápsula llamó su atención. Un símbolo, uno que nunca había notado antes. No la bandera de la Tierra, ni una insignia militar, solo 3 palabras arañadas a mano. Una última voz. Esa noche,
Reed robó una lanzadera. No se llevó nada más que el inyector neural, una pizarra de grabación y las últimas coordenadas conocidas de la señal de la chica rebelde. Meera intentó detenerlo. Él no la dejó hablar. Porque si lo hacía, podría volver a creerle. Y ya no quería creer en el silencio. Quería creer en la voz, aunque lo matara. Mientras rompía la atmósfera, una alerta del sistema parpadeó en la consola. Salida no autorizada detectada, iniciando rastreo de memoria. La desactivó manualmente. Si la Tierra venía por él, que así fuera. Pero hablaría antes de que pudieran silenciarlo. Y quizás, solo quizás, esa voz ondularía a través del vacío y rompería la mentira que la Tierra había construido. Porque el silencio de la Tierra le había enseñado a la galaxia una lección. Temed el día en que la humanidad vuelva a hablar. Pero Reed ahora sabía la verdad más profunda. Deberían haber temido el día en que la humanidad se olvidó de sí misma. Reed cruzó las zonas muertas solo. Sin escolta, sin autorización oficial, sin guía de IA, solo silencio. Del tipo que no estaba vacío, sino lleno. Espeso con cosas no dichas, gritando entre los huecos del sonido. Se aferraba a él en la cabina como si el aire quisiera que dejara de respirar. No lo hizo. Había robado una lanzadera con un núcleo de navegación agrietado y una célula de energía moribunda. No importaba. No volaba para vivir. Volaba para encontrarla. La chica, la voz, el error. La señal rebelde había pulsado desde una estación agrícola abandonada que orbitaba una luna fracturada llamada Caída de Aisan. Ni siquiera era un sistema cartografiado ya. Una pequeña roca que apenas mantenía su órbita, olvidada hacía mucho en la decadencia estelar, lo que la hacía perfecta para personas que se suponía que nunca debían existir. A medida que la lanzadera se acercaba, Reed apagó todos los sistemas no esenciales y se dejó llevar manualmente. No necesitaba la atención de los barridos orbitales de la Tierra. Si los operativos de Perusia lo encontraban antes de que la alcanzara, no habría discusión. Simplemente desaparecería como todos los demás. Pero esta vez había hecho las paces con eso, porque por una vez alguien tenía que elegir el sonido por encima de la supervivencia. La estación no estaba vigilada. No necesitaba estarlo. El silencio mismo era el guardia, espeso y pesado con el olor a muerte y borrado. Reed bajó de la rampa, con el revólver de pulso en una mano y la pizarra de memoria en la otra. Los pasillos olían a polvo y decadencia. Las luces parpadeaban en lo alto, alimentadas por una bobina de fusión inestable que crepitaba cada pocos minutos como un corazón moribundo. La encontró sentada sola en lo que solía ser la cámara de hidroponía. Los cultivos estaban muertos. Pero ella no. Estaba sentada con las piernas cruzadas, descalza, la piel pálida surcada de polvo, sus ojos enfocados en nada o en todo. En su mano tenía un espejo, fracturado y manchado. Levantó la vista cuando él entró. Sin miedo, sin confusión, solo quietud. Como si ya supiera por qué había venido. ¿Eres tú la que ha estado hablando?, preguntó Reed. Su voz se quebró por el desuso. La chica asintió una vez. Sin palabras. Él bajó la pistola. Sabes que vienen a por ti, dijo. Ella asintió de nuevo, todavía en silencio, pero no porque no tuviera voz, sino porque estaba escuchando. Reed se acercó. Dijiste una palabra, susurró. Una palabra, y lo atravesó todo. Se agachó frente a ella. ¿Por qué esa palabra? Sus labios se movieron suavemente, en voz baja, pero no en silencio. ¿Por qué lo olvidaste? Reed se sentó a su lado. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. No por miedo, sino porque hablar se sentía como sacudir los huesos de un dios muerto. Pero entonces sacó el inyector neural de su bolsillo. Esto tiene el último discurso del comandante Roth, dijo. Antes de que la tierra se silenciara, antes de Sarapim, antes de que la mentira se convirtiera en ley. La chica lo miró fijamente, luego apartó la vista. Reed siguió su mirada hacia el espejo en su mano. Miró más de cerca. No era un espejo. Era un trozo de vidrio viejo, moldeado y pulido toscamente, y en la parte posterior, grabado con fuego, tú no eres el silencio.
Sintió que su corazón se rompía. La Tierra había entrenado a sus hijos para ser armas. Pero esta chica no había sido entrenada. Había sobrevivido al silencio. En algún lugar de la oscuridad olvidada, unos pocos humanos habían rechazado el guión. Quizás vivieron como fantasmas. Quizás murieron gritando. Quizás se susurraron unos a otros en lugares a los que los algoritmos no podían llegar. Pero ella había recordado. Y ahora era un virus para el olvido perfecto de la Tierra. Reed miró el espejo, luego a ella. ¿Quieres que recuerden? Ella asintió. Pero ¿sabes lo que recordarán? Se inclinó más cerca. Traición, violencia, vergüenza. El rostro de una especie que exigió ser vista y fue ridiculizada por ello. Recordarán el día en que la Tierra murió y regresó para enterrarlos. Ella no apartó la mirada. Susurró, mejor un recuerdo doloroso que una hermosa mentira. La nave de Perusia llegó 3 horas después. Reed la vio desde la cresta, cortando silenciosamente la órbita como una cuchilla a través de la tela. Habían venido con equipo de borrado completo, módulos de deformación psicológica, rayos de reconstrucción de identidad, criopinchos, no para matar, para borrar. Limpio, silencioso, permanente. Podía irse. Podía correr. Podía hacer lo que la Tierra le enseñó a hacer. Desaparecer y dejar que el silencio se llevara lo que no pertenecía. Pero la palabra de la chica resonaba en su mente. Recuerda. Y las palabras de Roth la siguieron. Si hemos de ser olvidados, que sea porque gritamos mientras nos enterraban. Encendió la pizarra de memoria. Su corazón latía con fuerza. Se le secó la boca. Activó la baliza de transmisión enterrada en lo profundo de la lanzadera, un antiguo transmisor ilegal sintonizado a frecuencias más antiguas que el silencio de la Tierra. Luego se paró en el campo abierto mientras el equipo de Perusia descendía. Y por primera vez en casi 2 décadas, Reed habló a la galaxia. Aquí Reed de la Tierra. Ex-diplomático, ex-oyente, ex-fantasma. Hablo ahora porque el silencio se ha convertido en un arma contra la verdad. Porque la venganza de la Tierra se ha vuelto hacia adentro. Porque recordar nuestro dolor no significa que debamos borrar el pasado. Fuimos traicionados. Fuimos destrozados, pero no nacimos para desaparecer. Esta chica a mi lado. Ella recuerda, y merece hacerlo, y vosotros también. ¿Queréis temernos? Entonces temed lo que hicimos en silencio. Pero si queréis conocernos, miró a la cámara. Entonces escuchad nuestra voz. La transmisión llegó a 3 sistemas antes de que la Tierra pudiera cortarla, pero fue suficiente. Una voz se convirtió en una brecha, y las brechas se convierten en inundaciones. En el espacio Suri, los ancianos gritaron mientras los recuerdos regresaban como relámpagos, repentinos, dolorosos, demoledores. El rostro del ingeniero humano que salvó sus colonias. El nombre del médico que murió en su guerra. En los archivos Cari, el nombre Roth apareció en archivos prohibidos, marcado, irrastreable, pero vivo. Y en las colmenas VLI, una canción que se creía perdida desde hacía mucho tiempo comenzó a sonar de nuevo. Una nana humana. Los sistemas de la Tierra entraron en bloqueo. El ciclo autosostenible de Sarapim comenzó a flaquear. Y entonces la propia Tierra hizo algo que nadie esperaba. Habló. A través de las estrellas, una transmisión baja resonó en cada frecuencia. No una amenaza, no una advertencia, solo una pregunta. ¿Recuerdas por qué permanecimos en silencio? Se repitió 1, 2 veces, y luego nada. La nave de Perusia descendió hacia la estación donde Reed estaba con la chica, pero no desplegaron unidades de borrado. Aterrizaron y esperaron. El operativo principal se quitó el casco, revelando a un hombre con lágrimas en los ojos. Miró a Reed, luego a la chica, y dijo, lo recuerdo. Reed soltó la pistola, cayó de rodillas. El silencio no se rompió con explosiones. Se resquebrajó con la memoria. No toda la Tierra había estado de acuerdo con Sarapim. No todos habían querido desaparecer. Algunos habían esperado, escondidos, a que una voz lo hiciera seguro de nuevo. Ahora lo había hecho. Y ahora la galaxia tenía una elección. Olvidar de nuevo, o escuchar.
Epílogo. Años después, reconstruyeron el consejo. Esta vez, la Tierra no suplicó la entrada. Fue invitada. Sin pancartas, sin himno, solo una silla vacía. Nadie se sentó en ella. Se dejó en silencio, para recordar a todos que la humanidad una vez abandonó la sala y la galaxia casi muere intentando olvidar.